Triángulos semejantes. Se les llama así a los triángulos que tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Primer criterio. Lado, lado, lado. Es decir, los lados están a la misma proporción. Este triángulo tiene 3, 5 y 8. El siguiente tiene 6, 10 y 16. Observamos que hay una proporción. Para establecer una relación entre sus lados, observamos que el lado correspondiente de 3 es 6. El lado correspondiente de 5 es 10. Y el lado correspondiente de 8 es 16. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual comprendido entre dos lados proporcionales. Vamos a identificar los lados que son correspondientes. En este caso, 2 es correspondiente o proporcional a 8, así como 5 es a 20. Si nos damos cuenta, sí son proporcionales. Si observamos que estos triángulos tienen entre sus dos lados proporcionales un ángulo igual, entonces sí se está cumpliendo el segundo criterio, que viene siendo lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Tercer criterio. Ángulo, ángulo, ángulo. Si trazamos una línea paralela al segmento AC, formaremos ángulos correspondientes. Aquí vamos a nombrar este nuevo triángulo con esto, D y E. Si el ángulo A es congruente con el ángulo D, el ángulo C es congruente con el ángulo E y el ángulo B es congruente con el ángulo B, por lo tanto, ABC es semejante con el triángulo BDE. En este caso, el tercer criterio sí se cumple, ya que nos dice que si los triángulos tienen sus ángulos respectivamente iguales, que fue lo que ahorita comprobamos, que si son correspondientes cada uno, quiere decir que estamos hablando de triángulos semejantes. Conclusión: para que dos triángulos sean semejantes, los criterios con los que debe cumplir son: primer criterio, lado, lado, lado. Si los tres lados de los triángulos crecen en la misma proporción, cumpliremos con el primer criterio, por lo tanto tendremos un triángulo semejante. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Si dos lados crecen en la misma proporción y el ángulo que está entre ellos
es el mismo, por lo tanto cumple con el criterio y tendremos un triángulo semejante. Y si en el tercer criterio, ángulo, 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 si los ángulos son los mismos en ambos triángulos, por lo tanto se cumple este tercer criterio y también tenemos un triángulo semejante. Si en dos triángulos encontramos alguno de estos tres criterios, estaremos hablando de triángulos semejantes.